Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a seguir con esta semana, la sesión de esta semana sobre que es el tema sobre el tema de Weber, la dominación burocrática mutualista de Weber, que es uno de los temas fundamentales del curso, porque obviamente el curso es administración y burocracia, y en la práctica, para entender la crisis del modelo burocrático, pues obviamente tenemos que entender perfectamente qué se trataba, digamos, la cuestión burocrática en el tema de Weber. Un poco para entender en la práctica que el modelo burocrático en la práctica nunca se terminó de desarrollar y que las nuevas visiones sobre la gestión pública justamente pretenden superar esas deficiencias que no se plantearon en la práctica. Listo. En la práctica, Weber es un autor que le interesa mucho hablar sobre el tema de la regularidad en la vida práctica, lo que algunos plantean, digamos, en la teoría sociológica, el concepto de dominación, cómo a través de una serie de principios y de normas se puede desarrollar justamente la regularidad en la actuación de las personas. Y para Weber, el comportamiento administrativo, el cuadro, digamos, que se maneja a través del comportamiento administrativo, obviamente es una de las formas de dominación en el ámbito micro. Entonces, el modelo burocrático descansa fuertemente, digamos, sobre una serie de principios y una serie de regulaciones realmente que pretenden que el individuo esté enmarcado, digamos, en esas normas, en esos principios, de manera, digamos, que pues obviamente el cuadro burocrático se convierte entonces en una suerte como de engranaje muy bien aplicado que pretende, digamos, desarrollar una serie de elementos que son realmente muy importantes. Funciona, como aquí aparece justamente en la presentación, lo que algunos autores en teoría sociológica llaman la lógica del apropiado, que es una interiorización, diríamos, de las normas y de las reglas que permiten lo que Weber llama la validez del orden. Validez del orden es un concepto muy importante porque genera en la práctica toda la lógica de la dominación y del poder, pero desde el punto de vista del individuo, como los individuos en la práctica realmente validan estas normas y sin necesidad de una coerción externa. En la práctica, en el tema del poder, se manejan dos tipos de dominación: la dominación que se maneja por el ámbito externo, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, y por la otra, digamos, por el orden interiorizado, todas las normas que en la práctica generan la lógica del apropiado y por lo tanto, cuando se interiorizan, se vuelven dominación. Esa es un poco, digamos, la lógica sobre la que se construye el modelo burocrático y que está basado fuertemente entonces en el tema de las reglas, las normas y lo que algunos llaman las rutinas, que en la práctica generan obviamente esta regularidad del comportamiento individual. Para Weber existen en la práctica realmente varios tipos de acción. En primera instancia, la acción, diríamos, de tipo administrativo, la acción, diríamos, de tipo tradicional y otro tipo de dominaciones, diríamos, que en la práctica pues obviamente generan, digamos, esta lógica de lo apropiado. 4 son los tipos de acción social según Weber. 1, la acción tradicional, las reglas que generan su propia inercia. 2, la acción afectiva, que básicamente se plantea, digamos, con las reglas que se dan por el reconocimiento, por el afecto o por digamos, el apego hacia la persona que encarna al jefe. Y el último, uno de los últimos, diríamos, es la acción racional. La acción racional se divide en dos tipos: la acción, diríamos, racional con arreglo a fines, básicamente son las reglas que evitan las sanciones, toda la lógica, digamos, justamente de la adecuación según Weber medio-fin, y la adecuación con arreglo a valores, básicamente las reglas que encarnan, diríamos, valores, y que obviamente esas reglas encarnan valores y obviamente son valiosas en sí mismas. Todos esos tipos de acción social básicamente se combinan con la regularidad del comportamiento personal, de manera, digamos, que en la práctica pues estos otro tipo de acciones generan esa dominación en el ámbito micro. Cuando hablamos de racional, diríamos, acción administrativa o acción, diríamos, dentro del cuadro administrativo de la burocracia, pues es una combinación de todos estos mecanismos, pero básicamente las que más énfasis, diríamos, tienen son la acción racional con arreglo a fines y acción racional con arreglo a valores. Cuando este tipo de acciones racionales se rutinizan, se convierten en tradicionales.
y cuando, diríamos, existe un jefe o diríamos, un liderazgo adecuado dentro de la institución, pues se convierte en acción afectiva. O sea, los 4 tipos de acciones, según Weber, pues obviamente son muy relevantes para entender la dominación y para entender esta regularidad, digamos, en el comportamiento, que es básicamente uno de los pilares sobre los que descansa el cuadro administrativo. Entonces, uno de los conceptos fundamentales de este modelo burocrático es lo que se llama la rutinización de las reglas. Sea cual sea el motivo, diríamos, que se plantea por medio del cual, digamos, las personas están dentro de este cuadro administrativo, pues obviamente al entrar, es básicamente lo que los cuerpos, digamos, son las dependencias de recursos humanos hacen, le dan una inclusión supuestamente a las personas, obviamente porque al entrar tienen que conocer ese cuerpo administrativo de reglas, tienen que generar, digamos, esa lógica sobre las cuales están planteando esas reglas, ese espíritu que ahora, digamos, en la teoría administrativa se llama visión y misión de la institución, y al interiorizarlas, pues obviamente cada empleado o cada persona, digamos, dentro de ese cuadro administrativo, solamente se va a generar, digamos, dentro de una serie de engranajes, digamos, como una lógica, digamos, del cuerpo, y esa repetición constante, pues obviamente genera situación profunda de las reglas o de las normas. Eso es lo que algunos llaman el clima laboral, justamente. Toda esta lógica, digamos, justamente que permanece, digamos, con el tiempo y que genera este espíritu de cuerpo y ese espíritu, digamos, de interiorización de las reglas. En esa medida, Weber, diríamos, le interesa mucho, también, diríamos, cómo se van relajando las normas. En el cuadro administrativo, el relajamiento de las normas es un elemento que es muy importante de desarrollar, porque eso es lo que obviamente genera la discrecionalidad. Cuando se relajan las normas, cuando las personas, digamos, empiezan a cuestionar las reglas, pues obviamente esa relajación o ese cuestionamiento va empezando a generar ciertos roces y ciertos elementos, obviamente, que no permiten el buen funcionamiento del cuadro administrativo. Ahí lo que se está cuestionando entonces es la validez del orden. En esa medida, digamos, en que las personas no aceptan o entran en contradicción con las reglas, pues obviamente ese cuestionamiento pues obviamente va generando problemas. Hay varias formas en que se resuelve ese problema según Weber. Uno, digamos, es apelando a las normativas, siguiendo las disciplinas o las rutinas institucionales que tiene la institución. O el segundo punto, digamos, es en qué medida, digamos, existe un líder carismático que cuestiona o que fortalece las reglas. Son dos elementos, digamos, que dentro del modelo burocrático son muy importantes, obviamente. Entonces, en la lógica, digamos, de la burocracia, este relajamiento de las normas es uno de los momentos de crisis muy relevantes. Y entonces, en la práctica, estos elementos son los que van dando justamente paso a lo que en alguna medida en la teoría administrativa se llama justamente la inteligencia intuitiva, la capacidad, digamos, de los líderes de visualizar justamente rápidamente, digamos, las cosas malas y básicamente, como dice en este cuadro, porque sabemos la verdad en 2 segundos, porque obviamente estamos interiorizando todas las normas, lo que Weber llama la validez del orden, y entonces básicamente nosotros podemos diferenciar básicamente muy rápido qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando no ha habido, digamos, esa suficiente interiorización, pues obviamente es donde obviamente este cuadro administrativo pues empieza a generar ciertas, digamos, elementos de contradicción que pues en la práctica producen muchos problemas. Es lo que algunos llaman también la voluntad interiorizada, un mínimo voluntad de obediencia que se encuentra interiorizada dentro del sujeto, que es capaz de adquirir un sesgo habitual hacia los mandos que emite la autoridad. En ese sentido, pues obviamente es uno de los elementos más importantes de la burocracia, es la disciplina como fuente de dominación.